Hola, yo soy Carlos Piñero y el día de hoy te hablaré un poco sobre la entrevista periodística. Se dice que es un medio de interacción social que tiene como finalidad indagar determinados temas de índole social, deportivo, político, científico, educativo o de farándula artística. Una entrevista no es casual, sino que es un diálogo interesado con un acuerdo previo e intereses y expectativas por parte tanto del entrevistador como del entrevistado. La entrevista periodística se distingue fundamentalmente por tres factores: un evidente interés hacia la persona entrevistada, pericia en el manejo de la técnica de preguntas y respuestas, y voluntad de difundir el resultado en un medio de comunicación social. Recordemos que la entrevista puede ser radiofónica, televisiva o escrita en medios digitales o físicos, y entre sus tipos tenemos la entrevista de opinión, que tiene como finalidad que el entrevistado proporcione sus puntos de vista y argumentos sobre algún tema determinado, o en otras palabras, expresar su sentir ante situaciones que ha vivido. Nayib Bukele fue el presidente mejor evaluado en recientes estudios de las firmas Mitofsky y Sid Gallup, con el 70 y hasta 80% de aprobación. Nosotros, como medio de comunicación extranjero, quisimos conocer si la percepción es real o una exageración. Platicamos con muchas personas y todas hablaron bien del gobierno. Algo llamativo porque en otros países la opinión suele estar dividida sobre sus mandatarios. A mí me parece excelente. Estamos más tranquilos, estamos viviendo un ambiente diferente, estamos viviendo nuevas cosas, como decimos, nuevas ideas. Un gran presidente para nosotros, pues ha hecho mucho para los salvadoreños. Y además, todo el mundo lo quiere. Yo como joven, primera vez que he votado por él. Y pues la verdad no me arrepiento porque hasta el momento sí hemos visto varios cambios. También tenemos la entrevista informativa, que como su nombre lo indica, solo busca recabar información sobre temas específicos de interés social. Vamos a Guatemala con el pedido de ayuda que hacen migrantes venezolanos. La mayoría ya estaba en camino a Estados Unidos cuando cambiaron las leyes de asilo y quedaron ahí varados, sin hogar y sin dinero para comer, y mucho menos para comprar el pasaje de avión o de camión de vuelta a su país. Ahora recurren a la caridad y a otros, por ejemplo, personas, incluso hasta venden dulces. Miren nada más. Nos ha tocado dormir en las calles, a veces nos acostamos sin comer, duramos hasta un día sin bañarnos, súper difícil. Durante este año, Guatemala ha expulsado a más de 13.200 personas que ingresaron de forma irregular a su territorio, de las cuales un 77% son precisamente de Venezuela. Está también la entrevista de personalidad, que en esta se busca que el entrevistado muestre sus puntos de vista según su personalidad. Entre tantas plazas que ha podido conquistar, entre tantos públicos que ha podido cantar, ¿hay algo que todavía le sorprende? Siempre aparece algo que sorprende, siempre. Siempre hay una sorpresa agradable, como puede haber una desagradable, pero que tenemos el criterio de que la vida se compone de cosas buenas y cosas malas. Hay que aprender de ello, de las cosas malas. Don Oscar, entonces dice usted, si se siente feliz en tarima, podemos tener a Oscar hasta Laza. Bueno, si eso me va a dar una longevidad importante, pues voy a seguir ahí. Bueno, es que tampoco voy a seguir porque voy a seguir. No, eso está ahí. Yo no lo busco hacer. Eso está ahí. Eso nace. Eso vibra ahí en el momento. Como mi orquesta sabe que vamos a tocar de principio el opening y llorarás. De ahí para adelante no sabe nadie qué es lo que viene. E inclusive entre ellos, jocosamente te lo digo, hacen apuestas, que al que viene tal número, que al que viene tal cosa. A veces se pelan, hacen esas apuestas subliminales. También está la de perfil o semblanza. Es cercana a una biografía y está basada en la combinación de fuentes documentales y testimoniales con datos obtenidos de la persona entrevistada para hacer de él un retrato escrito, y se revelan aspectos íntimos del entrevistado. Nuestra representante estudió diseño de modas en el Instituto Europeo Design en Roma, Italia, gracias a una beca de estudios obtenida por su buen rendimiento y sus notorias habilidades. Ha vivido en Sudáfrica, Chile y Colombia. Además del idioma español, Amanda se comunica perfectamente en italiano e inglés. En la actualidad es directora creativa de una marca de accesorios sin fines de lucro llamada Made in Petare,
cuyo propósito es empoderar y educar a madres y niños de ese sector caraqueño. La entrevista periodística se aplica a un especialista del tema específico. Normalmente se utiliza para formular o complementar una noticia o reportaje. Es por esto que destacan puntos notables del tema del que se está hablando. Normalmente se complementa con una vigorosa investigación. Vamos ahora a Perú. Desde que comenzaron las protestas en aquel país por la destitución de Pedro Castillo como presidente, al menos 48 personas han muerto, más de 900 han resultado heridas en la región que se ha vuelto el epicentro de las protestas. Puno, una localidad al sur de ese país, hasta donde llegó mi colega Paola Ramos, colaboradora de Noticias Telemundo. Paola, revisemos lo que está pasando en Puno, lo que viste. Bienvenida. ¿Qué está ocurriendo? Y sobre todo, ¿hay algún mensaje principal entre quienes protestan o se percibe una guerra de narrativas entre si hubo golpe o no hubo golpe, sobre quién debería liderar Perú legítimamente? ¿Qué viste, Paola? Claro, lo que encontré fue un mensaje político muy claro, ¿no? O sea, quieren dos cosas principales. Lo primero es que demandan elecciones nuevas, o sea, quieren destituir a Dina Boluarte. Otra cosa que demandan es poder cambiar la Constitución de 1993, que ven que es la Constitución de Fujimori, en la que muchos de estos manifestantes piensan que es una Constitución que de alguna manera institucionaliza la desigualdad. Tenemos que saber, al hablar de la titulación, que se caracteriza por captar la atención del lector y en decir, en pocas palabras, el contenido de la noticia. También en no admitir ni dudas ni múltiples interpretaciones, ser comprensivo para cualquier lector y ser veraz, atractivo y objetivo. Ahora hablemos sobre los títulos, y es que en los títulos expresivos el estilo informativo se caracteriza, como decimos, por no usar la primera persona, ya que eso implicaría que quien escribe está presente de forma emocional en la noticia, lo que no es acorde con la sensación de veracidad que debemos transmitir. Estos títulos no hacen referencia a este tipo de expresividad, sino a la alusión de los sentimientos que la propia noticia produce en la persona que lo lee. Pone el ojo en el protagonismo de estos sentimientos. Evidentemente, para usarlo, se debe tener conocimiento previo sobre el tema, por lo que se debe tener un tema que casi no necesite contextualización. Estos títulos son más propios de la prensa deportiva. Veamos aquí algunos ejemplos. Los títulos apelativos suelen apuntar al tema que despierta curiosidad de forma general más que a la noticia en sí con datos concretos. Su principal objetivo es sorprender atendiendo a lo más extraño o sorprendente de la noticia, y se tiende a usar mayormente en la prensa sensacionalista. Los títulos temáticos mencionan el tema de la noticia pero no aportan información. Son utilizados en las noticias que no tengan tanta importancia o bien para artículos y otros géneros periodísticos no informativos. Los títulos informativos son los más recomendados por la prensa. Explican qué ha pasado, quién es el sujeto y cuál es la acción que se ha hecho quién. Siempre se utiliza el tiempo verbal presente para dar una sensación de mayor inmediatez a la noticia. Títulos con un acto de habla. En ellos se suelen destacar la declaración de la persona que protagoniza la información. Puede tratarse de una cita textual que reproduzca fielmente las palabras indicando quién las dice, pero también puede hacerse de una forma indirecta. Se recoge la idea y las palabras no son tan literales, a través de una oración subordinada. Una entrevista lleva en su estructura el titular, el cual indica el contenido o naturaleza del artículo que se encuentra debajo de él, una entrada o entradilla para presentar al entrevistado y exponer la razón de la entrevista. Un desarrollo en donde se realizan las preguntas pertinentes por parte del entrevistado y por último la conclusión, en donde se realiza un breve resumen de la reunión y se pudiese dar una opinión personal. Espero que esta información haya sido tan valiosa para ti como lo fue para mí. Recuerda que yo soy Carlos Piñero y muchas gracias por tu atención.